la luz que emana del propio pensamiento humano, la fuerza del propio ser humano, que hace que sea capaz de crear, no proviene de este cuerpo, aunque este cuerpo esté lleno de millones y millones de seres vivos. Las formas, pensamientos vienen de su propia esencia y esencias conectadas unas a otras hasta llegar a este cuerpo receptor. Pues este cuerpo funciona como un gran receptor. Un ser humano, cuando está conectado con su propia esencia y esencias, o sea, con él mismo, es capaz de discernir, es capaz de crear, es capaz de sentir, de ver, percibir, observar cómo funciona su propio cuerpo y la mente, su propia mente. A partir de ahí es cuando empieza a entender y comprender cómo funciona todo lo demás. Y es capaz de discernir qué es lo mejor para él. Pues tan solo dándose una orden. Eso es lo que está creando. Estando en nosotros, con pensamiento limpio, conectados con nosotros mismos. Cuando uno está fuera de él, todo lo que recibe es externo a él y se pierde en conjeturas, se pierde en formas de creación ajenas a él. De ahí la importancia de sentirnos, de sentir nuestra propia esencia, nuestra propia conexión con nuestra forma, vibración. Para ello nos sintonizamos con nosotros mismos, nos damos la orden y la conexión se hace rápidamente. Esa conexión llena de vibración se va instalando poco a poco en este cuerpo. No es que estemos separados de nuestra propia esencia, simplemente estamos recordando quiénes somos en realidad, no tanto de dónde venimos ni la forma que tenemos ahí donde venimos, sino el propio sentir a través de la vibración, nuestra propia vibración. Pues es aquí donde debemos despertar, donde debemos sentir y discernir. El conocimiento es fundamental. El conocimiento partiendo de nosotros mismos. Eso es lo que nos hace vibrar, lo que nos hace crear. Cuando estamos en ese punto de conexión para con nosotros mismos, nosotros somos los que creamos. Por eso decimos, todo se pone a nuestro favor.
todo se pone a nuestro favor. Entonces el tono vibracional comienza a cambiar, a mutar, a vibrar, a sentir, a percibir y a crear aquello que es lo mejor para nosotros. Al no ponernos límites en esa forma de creación, siempre estamos en completa expansión. Por lo tanto, siempre estamos creando. Y la forma de percepción cambia en nosotros. ¿En qué momento de nuestra vida nos apartamos de nosotros? Seguro que hace mucho tiempo ya. Pensábamos que la vida solo era el exterior de nosotros. Si no marcharos ahí a ese recuerdo de cuando erais niños, cuando jugabais, cómo mirabais a otros niños jugar, a los mayores caminar alrededor vuestro y la forma de comportar, mirar bien, observar bien. No digo que os quedéis allí, pero si miráis un poquito, caminabais, jugabais, pasabais calor, frío, sed. Es lo más normal. Pero las palabras que escuchábamos de nuestros mayores las tomábamos como válidas y seguíamos jugando y creciendo y tomando como válido todo aquello que escuchábamos. No poníamos trabas, simplemente escuchábamos y nos íbamos quedando con aquello que más sentíamos o aquello que escuchábamos de las personas que estaban hasta a nuestro alrededor y tomábamos como válido. Iros a ese punto cuando empezabais a crecer. Iros a ese punto cuando seguíais creciendo, qué sé yo, empezabais a hablar con las amigas, con los amigos. ¿Os acordáis qué cosas hablabais? ¿Con qué ilusión hablabais? De lo que os gustaría que fuera la vida para vosotros. De esas cosas inimaginables que hacían los mayores. Y empezabais a imitar a otros o a otras para integraros en esta sociedad. Pero quizás ni siquiera os planteabais lo que estabais haciendo, simplemente estabais imitando conductas y patrones ajenas a vosotros. Observarlo bien. No es porque yo lo diga. Siempre imitando conductas ajenas a vosotros. ¿Acaso no lo veis? ¿Os cuesta verlo, aceptarlo? Y así habéis seguido creciendo durante muchísimo tiempo. ¿Pero qué es eso? Esa parte vuestra que no acaba de encajar.
que no acaba de hacer brotar de vosotros vuestra propia felicidad, vuestra propia inercia. Yo sé que muchos de vosotros habéis parado a pensar eso. ¿Qué es eso que os falta? Estáis haciendo lo estipulado, pero ¿qué es eso que os falta? Quizás habéis tenido cuadrillas, seguís teniendo cuadrillas, novios, parejas, os habéis casado, tener hijos, casa, coche, trabajo, qué sé yo. Pero ¿qué es eso que os falta? ¿Qué son esos momentos en que os quedáis pensativos o pensativas? Como que algo os falta. Y por más que miráis alrededor vuestro no acabáis de encontrar, porque algo os falta. Si sois sinceros con vosotros mismos, simplemente os vais a dar cuenta de ello. ¿Qué es eso que os falta? ¿Qué es eso? Esa sensación de no lleno, de no llena. Sé que muchos de vosotros tenéis esa sensación o la habéis tenido. Por eso siempre se trata de llenar todos los huecos para no sentir ese tipo de sensaciones, de vacíos, de apatía hacia ciertas cosas en ciertos momentos. Podréis decir que tenéis un mal día. Podréis decir 1.000.000 de cosas, 1.000.000 de excusas. Pero eso sigue estando ahí. La sociedad te dirá que tienes que hacer cosas. Búscate hobbies, haz deporte, lee, haz algo con tu vida. Quizás eso dure un tiempo, hacer algo con tu vida, hacer cierto tipo de cosas. Pero va a volver ese tipo de sensaciones de oquedad, de vacío, de que nada os llena. Pensad por un momento y os vais a dar la razón a vosotros mismos, a vosotras mismas. Pues sabed que eso que os falta es la no conexión con vosotros mismos, la no conexión con vuestra propia esencia, que sois vosotros mismos. De ahí vienen esos momentos de inquietud, de soledad, de tristeza, de apatía, llamarlo como queráis. Todo eso, la falta de conexión con vosotros mismos, con vosotras mismas. Pues siempre os han mostrado, os han enseñado que todo está fuera y que hay que imitar todos los patrones que están fuera. Pero ¿quién se ha ocupado de sacar vuestro propio potencial? Quizás digáis, pues en el colegio yo era muy valorado, el profesor me hacía esto, aquello, decía que era muy bueno. Sí, claro, haciendo todo lo externo. ¿Alguna vez se preocupó vuestro profesor de enfocaros en vosotros mismas, vosotros mismos? De mostraros todo lo que tenéis dentro y que podéis crear, que podéis hacer, sacando todo vuestro propio potencial. Ser sincero con vosotros mismos, con vosotras mismas. ¿Quién os ha sacado ese potencial? Por eso digo que el potencial está en vosotros, que siempre ha estado ahí. Siempre habéis tenido esa conexión con vuestra propia esencia y esencias. Pero al haberlo quitado ese punto de atención, ese punto de conexión, que es lo que tenían que haberos enseñado desde siempre, sacar vuestro punto de atención hacia vosotros mismos,
vuestra vida hubiera cambiado completamente, eso os lo puedo asegurar. Y ahora me llegan momentos de tristeza, una sensación de tristeza en mi propio organismo, porque resulta que es muy fuerte entender y comprender que también otros estaban confundidos, que mis mayores también estaban confundidos. Por eso siento que nadie me mostró mi propio potencial. No solo me ha pasado a mí, sé que a muchos de vosotros y vosotros os ha pasado lo mismo. Y estas meditaciones es para el propio despertar, vuestro propio despertar y también el mío, claro que sí. Conexión conmigo mismo, conexión conmigo misma, conexión con mi esencia, conexión con mi propia fuente. ¿Veis? Cuando digo conexión con mi esencia, no importa hombre o mujer, masculino o femenino, la esencia es la esencia. Y cada cual tiene su propia esencia. No hay separación, hay unión. Y nos conectamos con nuestra propia esencia, porque sabemos que conectándonos con nuestra propia esencia nos vamos a empezar a sentir, vamos a empezar a vibrar, vamos a empezar a entender y comprender cómo funcionan las cosas de una forma simple, con nuestras propias palabras. Y nuestro enfoque de visión, de entender y comprender va a ir mucho más allá. Nos quitamos las orejeras, como esa que pone a los burros para que solo miren en un punto determinado. Nos las quitamos y todo un mundo se abre a nuestros ojos, a nuestros sentidos, a nuestra forma de entender y comprender. Y poco a poco nos damos cuenta de que en nosotros está todo el potencial, toda nuestra forma de ser, entender y comprender la vida. Nos damos cuenta de que somos creadores y que si hasta ahora hemos creado cosas externas a nosotros, a partir de este momento vamos a crear cosas internas para nosotros, pues es a través de nosotros y nuestra forma de percepción cómo se empieza a crear todo a nuestro alrededor. Y a partir de este momento decimos alegremente, todo se pone a nuestro favor, la vida se pone a nuestro favor, porque nosotros somos vida, vida creadora, vida que crea belleza, armonía, unidad. Todo aquello que es bello y hermoso, eso crea el propio ser humano porque está en su propio interior. En nosotros está la fuerza. En nosotros está nuestro propio dominio. No digo control, sino dominio. Entendiendo cómo funciona todo. Porque yo soy mi propia vida. Vosotros también sois vuestra propia vida. Cuando uno está así, con esa fortaleza interior, con ese sentimiento de unidad interior, ¿qué pensáis que vamos a crear? Pues eso es. Creamos belleza, fortaleza, unidad en nuestro propio interior y fuera de él. Pues allí donde miramos vamos a poner nuestro punto de atención.
que somos nosotros mismos. Nosotros mismos no nos vamos a hacer jamás daño, tampoco donde ponemos el punto de atención. Eso es un creador, aquel que crea vida, aquel que crea continuidad, aquel que crea belleza, unidad, en toda forma, pensamiento. Ningún ser humano se va a hacer daño, por lo tanto, tampoco lo va a hacer a los demás. Unión para con nosotros. Y una calma penetra este cuerpo, como la calma que penetra vuestro propio cuerpo, en perfecta unidad para conmigo, para con vosotros, para conmigo, siempre siendo uno mismo, una misma. Todo está en nosotros, brotando y partiendo a través de nosotros, seres creadores. Decirlo en voz alta, todo se pone a mi favor, porque no pongo límites, no tengo límites, ni tengo una meta, ni tengo un fin, tan solo creo vida continuada, en constante expansión. Y si en mí está la belleza, la unidad, la consciencia, la inteligencia, la sabiduría, todo aquello que es bello, que pensáis que voy a crear, que pensáis que va a crear el ser humano, eso es unidad, perpetuidad, constancia, vida, constante creación. Y digo gratitud, 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 gratitud hacia mi esencia y esencias y a mi propia familia y familias benevolentes, que es mucha, porque así también sé que actúan ellos. Por eso yo actúo así. Eso es lo que une a un ser humano con otro ser humano, y a un pueblo con su propio pueblo, y a un pueblo con otros pueblos. El conocimiento de que todo está en nosotros, creando, siempre creando y expandiendo. La luz, la paz, la benevolencia, la unidad, la amistad, todo está en nosotros. Por eso todo ello creamos, a partir de nuestra propia forma, pensamiento. Gratitud, siempre gratitud, siempre gratitud. Belleza, unidad infinita, siempre gratitud. Todo se pone a nuestro favor. Pues todo brota de nuestro propio interior, en perfecta conexión con nosotros mismos, que somos nuestra propia esencia y esencias. Gratitud. Siempre gratitud.